Hola, muy buen día, querido profesor Marco Eduardo Padilla Martínez. Mi nombre es Yasmín Cortés García, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC, y tengo la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es 240-22-657. Este trabajo corresponde al reto suspensión, rescisión y terminación laboral del módulo de Derecho Laboral Individual B1, bajo la asesoría de mi querido profesor Marco Eduardo Padilla Martínez, como ya lo había mencionado. A continuación explicaré el análisis jurídico de los tres casos prácticos, identificando si corresponden a una suspensión, rescisión o terminación de la relación laboral, con fundamento en la Ley Federal del Trabajo. Caso 1. Marta Mayra Ramírez es empleada de la empresa Arcilla SPR DRL y actualmente se desempeña como ayudante general de campo. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 1 de junio del 2020. El día de hoy, 19 de julio del 2021, Marta presentó ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa su renuncia bajo los siguientes términos. Arcilla SPRDRL presente, Morelia, Michoacán, 19 de julio del 2021. Por medio de la presente les notifico que con esta fecha presento mi formal renuncia con el carácter de irrevocable al puesto que he venido desempeñando, dando por terminado consecuentemente mi contrato individual de trabajo, que tenía celebrado única y exclusivamente con Arcilla SPR DRL, precisando que las condiciones de trabajo que con ustedes tenía pactadas eran las siguientes. Mi fecha de ingreso, 1 de junio del 2020. Desempeñando a últimas fechas el puesto de ayudante general, mi salario diario reciente era de 160.70 pesos 70 centavos diarios, con una jornada laboral comprendida de las 8 a las 17 horas de lunes a viernes, con una hora de descanso, y sábados de las 9 a las 15 horas, constituyendo el domingo como mi día de descanso, obedeciendo mi renuncia a razones de índole personal, siendo voluntaria y por así convenir a mis intereses. Reconozco y certifico que la presente se me ha pagado íntegra y puntualmente la totalidad de los conceptos que generé, no adeudándoseme cantidad alguna por conceptos de salarios denegados, séptimos días, días festivos, aguinaldos, vacaciones, tiempo extraordinario, prima vacacional, prima de antigüedad, prima dominical, ni aportaciones al SAR, ni al Infonavit, ni por otro concepto de la Ley Federal del Trabajo o de mi contrato individual de trabajo, agregando que durante el tiempo que presté mis servicios para ustedes no sufrí accidente de trabajo ni contraje enfermedad profesional de ninguna naturaleza, razones por las cuales otorgo mi más amplio finiquito conforme a derecho. Sin más por el momento y agradeciendo la oportunidad que me dieron de colaborar a sus servicios, me despido de ustedes. Atentamente, Marta Mayra Ramírez. Entonces aquí es en donde viene el análisis que yo obtuve a través de mi investigación, profesor. En este caso se presenta una terminación de la relación laboral por decisión voluntaria de la trabajadora Marta Mayra Ramírez, que manifiesta por escrito deseo de dar por terminado el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado que mantenía con la empresa Arcilla SPR DRL. Esta situación se encuentra prevista en el artículo 53, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que la relación laboral puede terminar por mutuo consentimiento de las partes o por la renuncia voluntaria del trabajador. Al tratarse de una renuncia voluntaria, la empresa no está obligada a pagar la indemnización constitucional de 3 meses de salario. Sin embargo, la trabajadora conserva el derecho a recibir el finiquito, integrando por las prestaciones devengadas hasta la fecha de su separación, tales como salarios pendientes, si existieran, parte proporcional del aguinaldo, parte proporcional de vacaciones, prima vacacional, demás prestaciones generadas conforme a la ley del trabajo. En su escrito de renuncia, la trabajadora manifiesta haber recibido el pago de todas las prestaciones correspondientes y otorga el finiquito más amplio conforme al derecho. En conclusión, querido profesor,
La relación laboral terminó por renuncia voluntaria, por lo que no existe responsabilidad para el patrón y únicamente procede el pago del finiquito correspondiente. Ya que Marta Mayra Ramírez presenta una renuncia irrevocable a la empresa donde laboraba. En este caso corresponde una terminación de la relación laboral por renuncia voluntaria de conformidad con el artículo 53, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo. La trabajadora manifiesta libremente su decisión de dar por concluido el contrato de trabajo por motivos personales. Al ser una renuncia voluntaria, la empresa no está obligada a pagar indemnización constitucional de 3 meses. Sin embargo, la trabajadora sí tiene derecho a recibir el finiquito correspondiente, integrado por los salarios pendientes, la parte proporcional del aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y demás prestaciones que haya generado hasta la fecha de su separación laboral. Por lo tanto, concluyo que este caso corresponde a una terminación de relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Entonces ahora pasamos al caso 2, profe. El Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal de México publicó el pasado 15 de julio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo en el que se declara a la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, como contingencia sanitaria, que implica para la paralización de las labores del sector textil. Una vez realizada la declaratoria, ¿qué sucede con las labores y los sueldos de los empleados de las empresas Arcos Textiles de México S.A.D.C.B., que tienen firmado un contrato de individualidad de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 5 de marzo del 2009? A continuación, le comento mi análisis. La declaratoria de contingencia sanitaria emitida por el Consejo de Salubridad General ocasiona la paralización temporal de las actividades del sector textil, con fundamentos en los artículos 42 bis y 429, fracción 4 de la Ley Federal del Trabajo. Esta situación constituye una suspensión laboral de la relación laboral, ya que los trabajadores dejan de prestar sus servicios mientras dure la contingencia, pero el vínculo laboral continúa vigente durante este periodo. Los trabajadores conservan su empleo, el patrón suspende temporalmente la prestación de trabajo, debe cubrir la indemnización prevista por la Ley Federal del Trabajo para estos casos, en los términos establecidos por la legislación aplicable. Una vez concluida la contingencia sanitaria, los trabajadores deberán reincorporarse a sus labores de las mismas condiciones que tenían antes de la suspensión. En conclusión, querido profesor, en ese caso no existe el despido ni terminación del contrato, sino una suspensión temporal de la relación laboral derivada a una contingencia sanitaria por la autoridad competente. El Consejo de Salubridad General declara una contingencia sanitaria que obliga a detener temporalmente las actividades del sector textil. Esta situación corresponde a una suspensión temporal de la relación laboral con fundamentos en los artículos 42 bis y 429, fracción 4 de la Ley Federal del Trabajo. Durante la suspensión, los trabajos dejan de prestar sus servicios y la empresa actúa conforme a lo previsto y por la ley para estos casos, pero la relación laboral continúa vigente. Cuando la autoridad levante la contingencia sanitaria, los trabajadores deberán reincorporarse a sus actividades y en las mismas condiciones laborales que tenían antes de la suspensión. Por ello, concluyo que en este caso no existe despido ni terminación de contrato, sino una suspensión temporal de la relación laboral. Vamos al caso 3, profe. Armando Rosas Morales es empleado de la empresa Arcilla SPR DRL, finca agrícola que produce y comercializa zarzamora, en el cual desempeña como cortador de fruta. Tiene firmado un contrato individual de trabajo temporal de junio a diciembre del 2021, tiempo que durará la temporada de corte de zarzamora. Es el caso que el empleado no se ha presentado a trabajar desde el pasado 7 de julio del 2021, sin notificar o justificar ante la empresa el motivo de la ausencia hasta el día de hoy, 19 de julio del 2021. Por lo tanto, el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas
para inasistencias que corresponden y en el día de hoy, que es 19 de julio del 2021. Se ha presentado en el domicilio del empleado para notificarle su despido, aviso que es recibido por el mismo empleado. El análisis es el siguiente, profe. Armando Rosas Morales dejó de asistir a trabajar desde el 7 de julio del 2021 sin prestar justificación alguna ni informar a la empresa sobre el motivo de sus ausencias. El patrón levantó las actas administrativas correspondientes y notificó personalmente el aviso de la rescisión el día 19 de julio del 2021. De conformidad con el artículo 47, fracción 10 de la Ley Federal del Trabajo, constituye de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Que el trabajador tenga más de 3 faltas de asistencia injustificadas dentro de un periodo de 3 días. En este caso se acredita que el trabajador acumuló varias faltas injustificadas, no presentó justificante alguna, el patrón notificó formalmente el aviso de la rescisión. Por ello, el despido resulta procedente conforme a la ley. Aunque no tiene derecho a la indemnización constitucional, el trabajador conserva el derecho a recibir las prestaciones generadas hasta la fecha de la rescisión, entre ellas salarios devengados, parte proporcional del aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, demás prestaciones legales correspondientes. En conclusión, querido profesor, la empresa actuó conforme al derecho al rescindir la relación laboral, ya que existió una causa legal de la rescisión sin responsabilidad para el patrón. Armando Rosas Morales deja de asistir al trabajo durante varios días sin justificar sus ausencias. La empresa levanta las actas administrativas correspondientes y posteriormente se le notifica el aviso de la rescisión. En este caso corresponde una rescisión de la ley de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón conforme al artículo 47, fracción 10, como ya lo habíamos mencionado, de la Ley Federal del Trabajo, ya que el trabajador acumuló más de 3 faltas injustificadas en un periodo de 30 días. Aunque el trabajador no tiene derecho a una indemnización constitucional, se conserva el derecho a recibir las prestaciones generadas hasta la fecha de la rescisión como salarios devengados, parte proporcional del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. La empresa actuó conforme a la ley al rescindir de la relación laboral. En conclusión sobre estos 3 casos, querido profesor, después de analizar los 3 casos, puedo concluir que la Ley Federal del Trabajo establece claramente las diferencias entre la suspensión, la rescisión y la terminación de la relación laboral. En el primer caso se presenta una terminación por renuncia voluntaria, en el segundo una suspensión temporal derivada por una contingencia sanitaria y en el tercero una rescisión sin responsabilidad para el patrón debido a las faltas injustificadas por parte del trabajador. Conocer estas 3 figuras jurídicas es importante porque permite comprender los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como de los patrones, además de asegurar que las relaciones laborales se desarrollen conforme a la legislación vigente. Por mi parte ha sido todo, espero que tenga un excelente día. Le mando un saludo afectuoso. Gracias.